Del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce.
del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce. Agua de la tierra me quieren quitar los dueños del mundo, los siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sa. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven. El día de hoy tenemos una emisión especial de México en Voces. Entrevistaremos a la maestra María del Carmen Villegas Toledo y ella nos va a platicar un poquito acerca de la perspectiva que tiene ella de la cultura morelense y de la identidad, ya que ella es originaria de ahí. Entonces, vamos a ver una pequeña semblanza de ella para adentrarnos de lleno a esta maravillosa entrevista. María del Carmen Villegas Toledo fue asesor técnico pedagógico en el equipo técnico estatal del programa Escuela de Calidad en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Más tarde se convirtió en coordinadora de este mismo proyecto. Tiene una especialización en planeación, desarrollo y evaluación práctica docente en la Universidad Pedagógica Nacional. También cuenta con un diplomado en Gestión y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Qué interesante todo lo que ha hecho, maestra, en verdad, en pro de la educación de los niños y de pues más personas, ¿no? Entonces, muchas gracias, es un honor para nosotros el tenerla aquí, el poderla entrevistar y pues vamos a iniciar con esta entrevista, ¿le parece? Y bueno, empecemos por preguntarle por qué cree que es importante la preservación cultural. Es muy importante la preservación cultural en cualquier grupo social porque nos identifica, nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de identidad a un grupo. Digo, todos los factores que inciden en la cultura de un grupo y lo importante es pues conocerla, hacer conciencia de todos nuestros factores que conforman nuestra cultura y pues poder tener la perspectiva de transformarla para mejor, ¿no? Con base a una, a una historia. Claro, es algo que debe quedar marcado siempre y que debe trascender de generación en generación. Y díganos, maestra, ¿qué le identifica a usted como morelense y como mexicana? ¿Qué son esos rasgos que la hacen a usted, que forjan su identidad? Como morelense y como mexicana, ¿no? Porque ya Sí, claro. somos una... Morelos es un estado pequeño, pero también al igual que nuestro país, tiene una diversidad, un mosaico de extremo a extremo, tanto de clima, porque siendo un estado pequeño, en el noreste del estado tenemos los climas fríos y aquí en el sur poniente, por ejemplo, es un contraste, por ejemplo, de climas. Entonces, desde ahí, los relieves, su hidrografía y toda la gastronomía, tradiciones que hay en el estado, pero que también hay diversas manifestaciones por las mismas regiones. Pero sí como morelense, las cuestiones que, pues, que nos identifican
Eh, es una música, aunque poco tenemos de folclore, por ejemplo, como baile de las Tetelcingas, que va a una región o a un municipio específico, como su nombre lo remite, pero tenemos el brinco del chinelo, que si bien a veces estamos que si en el Estado de México, que si en Morelos, que donde se originó, no hay ningún problema porque Morelos estuvo formando parte del Estado de México en un momento dado, hasta que viene la separación y ya se conforma como una entidad federativa. Entonces tenemos también esas situaciones en común con el Estado aldeano del Estado de México. Tenemos mucha influencia del Estado de Guerrero, porque Morelos ha sido, ha cooptado mucha gente que viene del estado de Guerrero y que ya está formando parte de esta comunidad. Como tenemos gente del estado de Puebla, y entonces hay esa mezcla a veces de la cultura que también nos trae y que enriquece, que se van adoptando y que viene otra vez esa situación de pues interrelacionarse, ¿no? Algunos rasgos y algunos, te digo, hay una influencia muy grande de movilidad de personas entre el Estado de México y Morelos, Morelos y Puebla, y Morelos y Guerrero principalmente. Entonces, por ejemplo, actualmente ves mucho danza de tecuanes, que no era de Morelos, era del estado de Guerrero. Y ya para el sur del estado ya se está viendo mucho esto en algunas fechas, sobre todo de carácter de festividad religiosa, pero ya hay mucha influencia, ¿no? Claro, y justo también va ligado con toda esta cultura, la parte de los chinelos, ¿no? Entonces quisiera que nos comentara qué son para usted o para la cultura morelense esta figura del chinelo y que nos explicara un poquito más acerca de este término. Mira, en un principio, ¿verdad? Se dice que era una forma de, bueno, había grandes haciendas en el estado, que todavía tenemos algunos muy interesantes cascos de hacienda en diferentes partes del estado de Morelos. Sobre todo se habla de eso, ¿no? De que pues los que dueños de las grandes haciendas pues eran principalmente españoles en la época de la colonia, y la gran mayoría de los trabajadores que laboraban en el campo, en esas grandes haciendas, pues eran gente del pueblo. Entonces, en las festividades religiosas empezaron como un tipo de mofa, de burla hacia la gente, pues, española o blanca, ¿no? En ese sentido, se dice que se pintaban la cara, pues, haciéndose con algunas características de la gente blanca, que eran los dueños de las haciendas, y se ponían vestidos así holgados y barba, que se supone que era una característica que identificaba a los hacendados a través de esa máscara, y un sombrero, ¿no? Primero se dice que era como harapos, pero pues después, ajá, de harapos así holgados, pero sí caracterizando la cara con barba, con bigote, este, y con un tipo de sombrero que se supone o supuestamente usaban esas personas. Esa era como un tipo de mofa, ¿no? También en lo que llamamos como en las mojigangas, que es lo mismo, que se hacen muñecos de cartón muy grande y que se trata a veces de ridicularizar a un personaje o demás, ¿no? Entonces, se supone que eso fue, pero se fue transformando. Eh, Tenemos un traje de Tlayacapan, también Tlayacapan es un municipio donde dicen que ahí nacieron los chinelos. Y Tlayacapan, el vestido de Tlayacapan es de manta con franjas horizontales azul rey y un sombrero diferente al del otro chinelo, de palma ancha y con plumas de colores, y la máscara del chinelo. No han perdido
Y cuando vemos ese vestido blanco con las rayas horizontales, sabemos que es el chinelo de Tlayacapan. Y, por ejemplo, ya de los demás, bueno, también tomando a la vestimenta pues, del europeo, pues se introdujo el vestido con base en satín y ya posteriormente en terciopelo, y pues se le ponen ahí lentejuelas, espejitos y demás, pues para que se haga más llamativo, incluso con diversos colores. Eh, Ahora hay, aquí mismo en Morelos, por ejemplo, te decía yo, identificamos rápido a los de Tlayacapan y ahora identificamos inmediatamente a los de Yautepec, que es un vestido más grande, que se ve como más, menos flexible, siento que está más pesado también, y llevan unos trabajos tremendos de Shakira, tanto en el gorro, que es muy alto y muy llamativo y con flecos de Shakira a veces, y en sí, en todo el vestido, incluso estos, no sé que son muy caros, ¿no? O sea, ya hay gente ahí en la comunidad de Yautepec que se dedica a elaborar el tipo de vestido de Yautepec. Si nos vamos a Tepoztlán, Tepoztlán adoptó bueno, el que más identifica a Tepoztlán es el traje de terciopelo negro, y ya sobre el terciopelo negro, ya los diferentes figuras que ponen ahí, a veces que tiene que ver pues con la toponimia del lugar o con algo relacionado, ¿no? Como hay una vista muy bonita al ser Popocatépetl, bueno, también ya está un poco más estilizado también el traje de chinelo de Tepoztlán. Si hablamos ya de Tlaltizapán, que también tiene sus bandas, Jiutepec, que tiene sus comparsas también, ya están metiendo otros colores, pero los de Morelos identificamos casi las comparsas de Tepoztlán, diferentes de la comparsa de Yautepec, diferentes de la comparsa de Jutepec y diferentes de la comparsa de Tlaltizapán, perdón, de Tlayacapan. La de Tlayacapan, esa no tiene pierde, es de manta y sigue conservando la misma vestimenta. Entonces, rápido identificamos que es la comparsa de Tlayacapan. La música es la misma. Digo, la diferencia es la ejecución de las diferentes bandas de viento, pero la música es la misma, ¿no? Para todo el estado. Y hay una algarabía, incluso sin vestirse de chinelo, en las fiestas familiares y populares, pues se termina la fiesta con la música de chinelo, ¿no? No importa que no lleves pues ni el vestido ni nada, sino, y caramba, de que te sale te sale el brinco, porque ya desde chiquito lo has, pues lo has sentido, porque además que es una música de muchísimo empuje, de muchísimo ritmo, y brincas porque brincas, ¿no? Y sí, te digo, son en las diferentes regiones del estado. Yo pienso que cada municipio tiene su comparsa de chinero. Qué interesante que cada comunidad tenga su identidad forjada o plasmada en los chinelos. Es muy interesante y que usted se sepa todas las vestimentas y todo esto, ¿no? Seguimos. ¿Cuál es la percepción que hay de los nahuales en Morelos? Mira, aquí la tradición del chinelo se tiene ya ahorita con un enfoque casi turístico, ya turístico, y que se da precisamente en los carnavales. Hay una calendarización de los principales carnavales del estado. Hay unos pues mucho más grandes que otros y de más tradición, como es el de Yautepec, como es el de Tepoztlán, como es el de Tlaltizapán, como es el de Tlayacapan, pues son los que, haz de cuenta, los más significativos, ¿no? Y hay un periodo precisamente que es
antes del miércoles de ceniza, supuestamente debe de ser antes, porque tiene ahí la situación pues religiosa de que es así como pues, un bacanal, ¿no? O tiene que ver con ese tipo de cosas. Y después antes de entrar a la cuaresma, tiene que venir la conversión, que es el significado precisamente ya de la conversión y demás, y dejar las fiestas de carnaval. Ya ahora ya se está distorsionando y ya se está empatando los días de carnaval con los días de cuaresma, que las personas grandes se lo reprueban y dicen, no, eso ya no, ¿cómo le llaman? Eso ya no es carnaval, porque el carnaval significa esto y demás. Y entonces, pero hay una programación, te digo que ahora ya se empalma con días de cuaresma y había una programación en el estado. Entonces, hace cuenta que en un fin de semana era en Yautepec, al otro fin de semana era Tepoztlán, al otro fin de semana era Tlaltizapán y demás, pero estaba calendarizado. Y de verdad, pues viene muchísima gente, sobre todo de la Ciudad de México. Pero sí, ya tiene y son los carnavales más grandes, pero también en los pueblos, los municipios más pequeños, también ya están haciendo sus carnavales. Igual, no puede faltar la comparsa de Chile. Ok. También otro tema que hemos estado indagando acerca de la cultura de Morelos es de que ahí estaban muy presentes los nahuales. No sé qué nos pudiera decir también usted acerca de eso. Nos contaban igual también algunas leyendas, ¿no? Que muchas personas sí lo vivieron y que incluso fue algo real, ¿no? O sea, ni queremos saber cómo la percepción que usted tiene como maestra y también como, pues sí, tal vez se lo contó, o quién le contó esto, o le contaban estas historias, y si nos pudiera compartir un poco de eso. Mira, la verdad ya cuando escuchabas eso de pequeño y te asustabas, ¿no? Decías, a ver cómo, o escuchabas las pláticas de las personas grandes. Yo pienso que el hecho de que en los pueblos pues no existía ni la luz eléctrica, este, pues yo pienso que más que nada ahí la gente daba también imaginación a muchísimas cosas que no podía objetivamente, ¿cómo te diré? No sé, ruidos o otro tipo de cosas. Pero sí, esas pláticas de las personas grandes, que a fulanito en la calle ya muy noche y se encontró con haz de cuenta, un cerdo enorme que no lo dejaba pasar en la calle, y que no, eso ya no era normal, o un perro, y a ver, recuerdo que creo que es el libro del Diosero de Carlos Monsiváis, donde retoma un tipo de cuento, de narrativa de este tipo, y y después te das cuenta que también en otras culturas, ¿no? Y si te vas pues hasta los egipcios, donde usan mucho el somorfismo, pero sí es algo que se escucha en Morelos, pero principalmente yo lo veo como que nos llegó aquí de la zona indígena de cerca de Xochicalco, un pueblo que se llama Cuentepec y Tetlama, que son pues dos poblados todavía con características muy indígenas. Hay mucha gente que se dedica a la artesanía de barro, así muy original. Eh, Tenemos cerca aquí también en la zona surponiente, Sosocotla y Coatetelco, que también son pueblos donde han mantenido ciertas características, ciertos rasgos culturales y hasta pues de defensa de su raza, de características muy propias, donde sí se manifiestan ciertos rasgos indígenas y casi es ahí en donde más se escucha este tipo de relatos. Y bueno, hasta la presente digo, ahora ya, yo me voy, te digo, a su tiempo,
cuando vivían casi en penumbra, así, con candiles y demás, pues imagínate una sombra o algo y, o sea, pienso, ¿no? Uy, tenían ahí una diversidad para estar imaginando y comentando y luego esas pláticas alrededor de los candiles. O sea, se me hace que ahí es donde surgía, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, pero sí, mucho más marcado en esas zonas. Te digo, Sosocotla, Coatetelco, Tetlama, que son los que para la zona sur poniente tenemos Pantepec, y ya para otros lados, pues está Tutelcingo, están otros municipios con características también que todavía se identifican rasgos muy indígenas en diferentes manifestaciones de su cultura, su artesanía y hasta su gastronomía. Su forma también de vestir, o sea, por ejemplo, las personas de Cuentepec, las, tú las encuentras en Cuernavaca vendiendo sus productos y llevan casi los vestidos así como casi de un tipo, ¿no? De satín muy llamativo, o morados, o rosas fuchsia, o verdes, y de la falda, que ya va abajo de la rodilla, pero así de tabloncitos y su mandil encima. Y tú dices, esa persona es de Contepec, de Tetlama. Sí, o sea, ya Sosocotla ya no, ya perdió, como está más a bordo de carretera, ya lo perdió. Pero en otro lado te encuentras a estas personas, te digo, vendiendo sus productos y las identificas, ya sabes que son de ahí, de Contepec. Sí, justo eso, ¿no? Que usted nos decía que se van contando, ¿no? Estas historias, ¿no? De generación en generación. Entonces, justamente es ahí donde nosotros queremos como aterrizar, porque justo queremos ver esto, ¿no? La importancia que la memoria tiene para la preservación cultural. Entonces, ahorita, por ejemplo, alguna historia que a usted le hayan contado y que se haya transmitido, no sé, o sea. Ahorita me estás, así rápido, con un tío. Mi tío tiene 87 años. Entonces, digo, yo conocí la luz eléctrica a los 9 años, ¿sí? Yo hacía mis tareas, y no me creen mis nietos, pero hacía las tareas en la tarde, porque después era un candil y ya acuéstate, ¿no? Y si había una luna bonita, pues te estaba a que estuvieras en tu patio, ahí muy padre, unas pláticas. Pero imagínate mi tío y mi papá ya tiene 90 años en martes, y mi tío 87, y mi tío es el que es más dado a platicarnos ese tipo de cosas. Entonces nos dice que en una de las ferias de Mazatepec no había luz eléctrica, vamos a considerar eso, y con un primo de él se les hizo tarde en la feria por estar precisamente jugando en una rifa, que era un señor que venía, y las rifas en las ferias, donde pues la gente, uy, por llevarse, y por estar ahí, ¿no? Jugando y demás, y era loza lo que ponían, ¿no? Un pan grande o demás. Y por estar jugando en una de las loterías se les hizo noche. Entonces, pues ya iban de regreso a sus casas, no se dieron cuenta cuando pues ya era tarde por estar jugando la lotería. Entonces agarraron un camino que está cerca a un río y pues no es muy transitado, no es una de las avenidas principales, ¿no? Pero a ellos les quedaba muy bien para el lugar donde estaba su casa. Entonces dice que ahí iban ya contentos porque llevaban bastantes premios, ¿no? Que tazas y sus platos y demás. Y que no se dieron cuenta y que pronto, o sea, se cayeron. Y por ahí dice, por allá fueron a dar todo lo que traíamos de los premios. Y cuando nos dimos cuenta, era un, un toro grandísimo que estaba echado, pero era negro, es que no lo vimos, es que eso ya no era una cosa normal. Y mi tío se te lo cuenta con ese, así tan convencido,
de que ese toro no estaba y cómo en el momento y cómo hizo que se cayeran y que, porque además ni siquiera reaccionó como un toro así, que hubiera querido cornearlos o que así, no, sino que fue como el obstáculo cuando, o sea, que hizo que se cayeran, ¿no? Y dice, no, era un torote y hizo un ruido tremendo, pero ni siquiera se paró el toro, entonces quién sabe qué cosa haya sido, pero él lo cuenta muy convencido, muy convencido. Y una de mi papá, es que dice que tenía 2 años cumplidos, no sé si ya iba para los 3, y su papá no estaba, o sea, no, bueno, vivían casi a la orilla, no sé, del pueblo. Entonces que ya caminaba perfectamente y que como no había luz, o sea, dice que él se salió de su casita y pues como un niño, ¿no? Pero ya era muy noche y que ahí una, un grupo de gente se estaba reuniendo, pues en la madrugada, a altas horas de la noche, para llevar mañanitas a una persona que ya falleció, que incluso falleció muy grande, que era también familia de mi papá. Y y que, bueno, a él le contaron después, ¿no? Que él iba caminando y que la gente se asustó al verlo de lejos. Imagínate sin luz y algo que se movía. Dicen, ¿qué es eso? ¿Qué un perro? No, no es un perro porque, no tiene 4 patas, y que apenas así, pero te digo, no había luz, ¿no? Entonces, mi papá dice, por suerte, había un árbol muy grande con una raíz salida y me tropecé y lloré. Y ya dijeron, no, no es un animal, porque dice que ya las personas estaban agarrando piedras. Ya escucharon pues que era un niño, que se había caído, que estaba llorando como un niño, y dice, algunos ya me conocieron y me regresaron rápido, esa mamá andaba en el patio también con un candil buscándome. O sea, por eso te digo de las dos situaciones y cómo en ese momento se presta a otras interpretaciones precisamente por las limitantes que tenían. Dice, papá, imagínate si no me tropiezo, me agarran ahí a pedradas y yo siendo muy pequeño. Dice, pero si alguien me conoció. No, dice, es el hijo mi abuelita se llamaba Epifania. Es el hijo de Epifania, dice, pero yo muy chiquito. Imagínate unos que era un duende, que era o sea, cualquier cosa, pero por eso ahí te digo, son las dos situaciones, porque sí se presta o se prestaba a todo ese tipo de situaciones. Sí, justo, todos los elementos que se tienen que considerar, ¿no? Para tener para definir una historia, ¿no? Para en este caso contar. Ahora mira, como yo escuchaba esas pláticas de pequeña, así te digo que había momentos pues de ese tipo de reuniones familiares, ¿no? Y tú estás pequeña y estás escuchando cosas. Entonces yo recuerdo que una vez a mis papás los invitaron de padrinos de una levantada de cruz. Entonces hace cuenta que le hacían las levantadas de cruz en la noche, muy noche, y como rezan mucho y demás, pues terminaban muy tarde. Y entonces yo era la más grande y no recuerdo con cuántos hermanitos me dejaron, pero yo era la más grande y nos dejaron solos. Y pues no había seguridad, había mucho respeto porque respetaban los corrales de piedra que servían como de cerca o barda de una casa, pero no eran altos, eran bajitos, ¿no? Y pues no había así como que te preocupara mucho tener mucha seguridad en tu casa o puertas. Entonces, yo sí recuerdo que se fueron y no sé, tal vez escuché ruidos o algo. Yo pienso que he tenido máximo entre 9 años, máximo 9, 10 años. Y yo salí y vi un perro enorme, pero ya se había brincado, ya estaba dentro del patio, pero ya frente a la casa. ¿De dónde me quedé viendo, no? Así, pero un perro enorme que ahorita si yo me dices,
pues un Doberman tenía esas características, pero además de que yo estaba más pequeña, que de por sí era muy pequeña, de estatura, pues yo lo vi enorme, ¿no? Y así, un perro y negro, todo lo tengo muy presente. Y yo como oía que cuando, para que lo oía entre los grandes, ya había yo escuchado, que para saber si era un nahual, que pusieran, o que para que no entraran los nahuales a la casa, para que se asustaran, ponían el sombrero, un sombrero hacia arriba, o sea, no hacia abajo, en la puerta, porque no sé, yo lo tenía presente, ¿no? Y yo que veo al perro, y dije, ay, perrito, pero ahorita voy por el sombrero de mi papá. O sea, me acuerdo que pues yo escuchaba que eso era lo que funcionaba, ¿no? Y como lo vi así, muy raro el perro, que no, nadie conocía, no conocía, y ya dije, ha de ser uno de esos nahuales. Dije, ay, perrito, pero ahorita voy por el sombrero de mi papá. Y corrí rápido y el perro se fue corriendo, ¿no? O sea, yo también yo creo que lo asusté. Y digo, eso es por las pláticas que tú escuchas también de pequeña. Y esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Y me da risa, pero nunca se me olvidó de que dije, pues ¿saben qué? No me dio miedo. Yo le dije, ay, perrito, vas a ver, ahorita voy por el sombrero de mi papá para que... Y eso, te digo, por lo que escuchas, precisamente tal vez de los abuelitos y mis tíos cuando tenían esas oportunidades, ¿no? De esas pláticas antes de irse a acostar y demás. Pues muchísimas gracias, maestra, por compartir esas historias con nosotros, que de verdad que yo creo que las vuelve a contar y las vuelve a vivir, y ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? México en Voces, que es justamente que la oralidad y esas historias pasen de generación en generación, y que usted, así como las escuchó de sus antepasados, así también nosotros las podamos plasmar, ¿no? En diferentes medios de difusión. Seguimos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué papel juega la memoria en la identidad cultural? Es muy importante, de verdad. Incluso pienso que tendríamos que darle más importancia de la que le hemos dado, ¿no? Porque pues hay mucha historia escrita y como que nos vamos por esas situaciones a veces ya con cierta forma, y hay mucho que una riqueza, te digo, tan solo con ese tipo de cositas, ¿no? Y cómo a veces las vas traspoblando o tienes un conocimiento y haces cierta conexión a veces y dices, a ver, ¿qué cosa contaban con respecto a esta situación? Y tienes elementos, pero, o sea, en un momento dado, digo también la reflexión y demás, pero ¿qué cierta de lógica tiene algunas situaciones que a veces no le damos la importancia que se les da, ¿no? Y que a veces hace que se vayan perdiendo. Digo, y no de eso, fíjate, antes de que tú me dijeras esto, te comentaba que el papá cumplió 90 años en marzo, y sin que se diera cuenta le filmamos algunas cosas, algunas de sus anécdotas, porque aunque va a cumplir 90 años, está muy lúcido. Entonces, él participó en el comité de lo que era antes, me parece que eran las fiestas. Era un comité el que organizaba las fiestas tradicionales del pueblo. Y acá era una costumbre, ahorita ya no, ya asumieron esa responsabilidad los ayuntamientos. Pero a mí se me hace bien interesante cuando me habla mi papá de cómo se organizaban. Era la junta de festejos, ya me acordé, del pueblo. Y entonces ese comité esa junta de festejos, no era comité, era junta de festejos, tenía varias responsabilidades, y era como la organización de los bailes, la contratación de orquestas, tenían así, te digo, muchas cosas que ahorita ya lo retoman la organización, los ayuntamientos, pero a ellos les tocó esa organización de otra manera, y si ves, era como más democrática, porque había más participación. Entonces haz de cuenta que
el baile era del pueblo. Y decían, no es que tenemos que traer tanto, y me dice, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto nos costó el grupo en ese entonces? ¿Cuánto nos quedó? ¿Qué hicimos con ese dinero? Le ayudamos a la secundaria con esto, le ayudamos a esta primaria con tanto, a la otra primaria, porque era respondía también a las necesidades que ellos iban viviendo como comunidad. Y bueno, era una comunidad más pequeña, pero había como más participación, más identificación, porque sabían ellos mismos que el baile del pueblo, que solamente eran dos bailes importantes, en las dos fiestas importantes del pueblo, no había bailes a cada rato. Entonces la gente, de verdad que era en tiempo de cosecha, también yo creo que lo hacían coincidir, y la gente estaba preparándose de cómo iba a ir vestida a ese baile. Y iban muy formales, así trabajaban en casas, así trabajaban en el campo, hacían su ahorro, su venta de animales, ya tenían todo porque iban muy formales a ese baile, ¿sí? Muy formalitos. Entonces, le daban mucha importancia y la gente sabía que también tenía que asistir porque estaba colaborando con el pueblo y en la gente en quien confiaba, ¿no? Incluso mi papá dice que fue tesorero. Dice, oye, nos quedó esta cantidad que era mucho dinero. Dice, y la persona más grande de la junta se quedó hasta el final conmigo para acompañarme a mi casa, porque pues llevaba, dice, después de haber pagado el grupo y todo, entonces era te digo, había como una forma de participación más abierta y, y como que se les reconocía su papel dentro de la comunidad y la importancia que tenía nombrar a las personas idóneas. Entonces también era otra forma de organización. Cerca de donde viven mis papás, yo vivía, hay un corral de toros, pero es de mampostería. Y es que en Mazatepec hacían toros, corridas de toros, pero los hacían con madera, con murillos. Ya se cuenta que muchos iban a hacer el corral y luego a quitar el corral y era de madera, ¿no? O sea, que se ponían entonces la gente se cooperó en el pueblo, algunos tienes tantas tareas en el ejido, te toca tanto de cooperación por tarea. Y así se hicieron muchísimas cosas y así se mejoraron también la infraestructura de algunas escuelas. Ya ahorita ya son muy modernas, ya son con participación federal, pero antes no. Antes la gente estaba como muy comprometida con sus instituciones y participaban. Y relacionado con esto, también nos gustaría saber por qué cree que es importante la oralidad en la cultura. Yo escucho a mi papá y te digo, había diferentes representaciones, algunas les llamaban consejos, otras eran comités, otras eran juntas, otras eran mayordomía en la cuestión religiosa y con tareas muy específicas y pero te digo, respetaban muchísimo esas figuras. La junta que no se, y que tienen que ellos encargados, por ejemplo, de seleccionar a la reina del pueblo. Y a quien seleccionaron, no los cuestionaban. O sea, sino lo que acordaba ese grupo de personas, y a veces te digo, algunas eran juntas, otros eran comités, que te digo, el comité, por ejemplo, para los riegos del campo, y obedecían al orden que les estipulaban y demás, los pagos del agua, o sea, todo ello, ¿no? Entonces, se diversificaba mucho la representatividad y hasta ahorita, por ejemplo, los pueblos pequeños, sigue existiendo los comisariados ejidales, aquí en Morelos, donde, pues, después de la revolución sí se dio el reparto de tierras, que fueron porciones muy pequeñas, pero hubo reparto de tierras, y todavía hasta estos momentos existe la figura del comité del comisariado ejidal.
así, bien estructurado, con aparte un comité de vigilancia externo al comité ejidal, porque el comité de vigilancia está al pendiente de que el comité ejidal haga bien las cosas y tiene sus funciones pues muy específicas. Entonces, pero sí, anteriormente, cuando hablan de usos y costumbres, pues, digo, acá hay cambios, ¿no? De región a región, pero no me asusta tanto porque, yo digo, si se da como me lo cuenta, así como mi papá o como lo fuimos viviendo, de cuando te pongo el ejemplo de, del corral de toros, porque fue algo que yo viví de pequeña, que pasaban los señores con su libretita los domingos, pidiendo la aportación, cuántos domingos necesitas y cuánta aportación vas a dar, y hasta que cumplías con tu tarifa, ¿no? Y así se hicieron algunas otras mejoras materiales en el pueblo, pues en algunas instituciones. Entonces, igual para hacer un evento, pero en otras, te digo, pues había ciertas actividades y con su tesorero comunal y hasta podían hacer mejoras también de ahí por lo que se tenía. Había mucha participación y pues yo pienso que confianza en lo que se estaba realizando. Entonces, te digo, yo desconozco de otros rincones de la República como se ve lo de usos y costumbres, que a veces nos los presentan como que es una situación bárbara, pero digo, pues, no sé, a lo mejor tendríamos que aprovechar mucho esa diversidad y porque te digo, ahorita los ayuntamientos como que centralizan todo, pero si no le tienen confianza al ayuntamiento, pues ya no hay esa diversificación, ¿no? Como que pienso que era más una vida más democrática en ese sentido. Claro, y siempre tenemos que ser conscientes de la manera en que esta oralidad se va transmitiendo de generación en generación, que somos punto clave para su preservación y justo que también debemos tomar más en cuenta esta parte cultural. Y por último, nos gustaría saber, ¿cree que la globalización ha transformado la identidad cultural o cómo lo percibe usted desde su posición? Mira, cuando te hablo de que en sí el estado de Morelos ha llegado y seguimos recibiendo gente que se viene a sentar de otras entidades, como para el lado del sur del estado de Morelos, sur y sur poniente, llega mucha gente de Guerrero, precisamente viendo mejores oportunidades en el estado de Morelos que en Guerrero, tal vez con la esperanza de venir a, a estar en mejores condiciones, ¿no? Buscando una mejor vida. Pero fíjate que a veces nos ha faltado sumar a ellos o sea, a esa cuestión cultural y de sentido de pertenencia y de identidad. Yo pienso que somos nosotros los que tendremos que haber hecho sumar a los que llegan, ¿no? Y a cómo no, te digo también sumar lo que ellos están. Y te ponía yo de ejemplo la danza de los tecuanes, que ahora ya la vemos aquí y que sabemos que esa pues viene del estado de Guerrero principalmente. Pero como que sí nos ha hecho falta sumarlo y porque me duele de que siendo un estado productivo, se siembra mucha caña en el estado de Morelos, se siembra maíz. Mazatepec era uno de los productores del mejor arroz del mundo, de verdad, porque así ha sido catalogado en España, se inventan muchos concursos. Jojutla, o sea, esta zona tenía mayor producción de arroz, la gente sabe cultivarlo y de una manera muy artesanal, muy duro, por cierto, igual que el corte de caña, es las condiciones en las que se levanta la cosecha
de la caña es muy duro para las gentes y vemos niños, casi niños o niños adolescentes metiéndose ahí, están acabando de quemar la caña y andan ahí en el humo y demás en condiciones muy difíciles, pero es un estado productivo. Y por ello mismo viene la gente de Guerrero. Llegan como cortadores de caña a veces y a veces se quedan. A veces son los mismos también nativos de Morelos, sobre todo aquí las personas de Coatetelco. Hay mucho ausentismo en las escuelas, te lo digo porque yo fui directora de una. Me decían los maestros, es que es normal porque está la zafra. Y yo, pero ¿cómo? O sea, nuestros alumnos iban a la zafra. Entonces, y en condiciones muy difíciles. Todavía vemos nada más el cómo trasladar a los trabajadores, a los cortadores de caña, ya sea de aquí del lugar o los que vienen, y, y todavía son condiciones muy, muy difíciles y realmente el pago es muy poco, ¿no? O sea, en ese sentido también el cultivo del arroz artesanal que tiene que ver pues con la calidad del producto, pero que lo hacen, no es competitivo con un arroz, ¿cómo te diré? Que a veces ves la bolsa, por ejemplo, de 12 o 15 pesos, y en Morelos vamos a donde está la arrocera, lo estamos comprando casi a 50 pesos. Y decimos, ay, vale la pena, pero es que mira el arroz, o sea, la calidad del arroz, comercialmente, pues prácticamente no es muy competitivo, pero sí conocemos cuál es el arroz de Jojutla, cuál es el arroz que está produciendo el Estado, y a veces pues, los morelenses, si podemos y queremos para algo especial, sabemos la calidad del arroz, pero también sabemos las condiciones en que se cultiva ese arroz. Es tremenda, cómo se llama el cultivo del arroz. Mi papá cultivó arroz y andan sin zapatos haciendo en un terreno inundado y haciendo pequeños, como, van, ¿cómo te diré? Ellos le llaman abordando, que van haciendo pequeños, delimitando pequeñas áreas, pero anegados, andan ahí, que los pies en el agua. Entonces es muy tremendo. Las dos cosas, la producción de arroz y la producción de caña, se da en condiciones todavía muy, muy difíciles, pero sí, igual hablo de la calidad del arroz, por las mismas formas en que se hacen, ¿no? Entonces, Morelos es muy productivo, pero siguen esas situaciones de que yo hasta ahorita, desde toda mi vida, y dije, no, pues no hay otras formas de cultivar la caña, pero no, se ha hecho como todo el tiempo y entonces tenemos, cuando es época de zafra, todos estamos viviendo la ceniza de cuando queman la caña en todo el área y bueno, ya lo vivimos y ya lo conocemos y algunas afecciones respiratorias también se dan. A veces tenemos peor calidad del aire que en la Ciudad de México por la situación de la producción de cuando es la zafra, la caña, Morelos. Y sí muy productivo, pero en condiciones todavía difíciles. Y entonces te digo, vienen gente que a veces se quedan en el estado, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, por cada una de las respuestas que sin duda enriquecen nuestra investigación y a cada uno de nuestros espectadores. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como México en Voces, en Instagram, y vayan a escuchar también nuestros podcasts que hablamos más que nada de Tepoztlán, de las historias, de la narrativa, y que sin duda es importante la preservación cultural. No lo olviden y no se pierdan nuestra próxima transmisión. Será un invitado muy especial que se llama José de la Rosa, mejor conocido como el Doctor Escalofrío, quien cuenta leyendas. Pero bueno, no les cuento más. Estén atentos a la siguiente transmisión y nos vemos. Hasta pronto.
del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el